Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Nos ubicamos en Argentina. Docentes en este país, representados por sus organizaciones sindicales, han realizado un paro nacional de 24 horas con un impacto significativo en todo el territorio nacional. La Confederación Nacional ha convocado este paro y la Marcha Federal Educativa para denunciar el ajuste, el desfinanciamiento del gobierno nacional en la educación pública. Exigen una nueva ley de financiamiento educativo, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, convocatoria a paritarias nacional, aumento del presupuesto para educación y defensa de la jubilación docente, en una jornada de protesta que paraliza actividades en las escuelas públicas de todos los niveles, desde el inicial hasta el terciario, y que cuenta con una participación activa del ámbito universitario. Es parte del escenario el día de hoy. Vamos a analizar el tema, pero antes recordarle a través de redes sociales a lo largo del día. También sondeamos la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos ya han participado respondiendo la pregunta que hemos hecho al respecto. Sin embargo, aquí tiene el código QR, si no lo ha hecho, para que pueda participar. Sindicatos docentes en Argentina realizan paro nacional de 24 horas en todo el país. ¿Cuál es el mayor reclamo de esta huelga contra Javier Milei? Precarización salarial, falta de diálogo, desfinanciamiento de la educación, la lucha por las jubilaciones docentes y, bueno, también parte de la criminalización de la protesta social en ese país. Allí las opciones, le invitamos a participar. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas. Así iniciamos nuestro análisis. Vamos con nuestro primer invitado de la jornada. Me acompaña en la distancia Javier Romero, periodista y docente argentino. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. No, por favor, gracias a ustedes. Paro nacional docente, Javier, y trabajadores del sector en reclamo por la caída del presupuesto educativo, falta de actualización salarial y sobre todo ausencia de paritarias nacionales. Tu comentario sobre esta jornada. Bueno, la verdad que el paro fue muy contundente. Se le dijo al señor Milei que tiene que dialogar, que tiene que abrir la negociación salarial, que el pueblo no acepta el recorte porque produjo la educación. El recorte, para que tengas una idea, el recorte en el presupuesto educativo es de alrededor del 50% desde que llegó Milei, hace un año y medio nada más. La verdad es que con mucho esfuerzo en los gobiernos populares, tanto el de Néstor y Cristina como en el de Alberto Fernández, o sea, cuando gobierna el peronismo, la verdad que hay un esfuerzo muy grande para aumentar el presupuesto educativo. Uno no puede imaginar un país que avance, un país moderno, un país del futuro, si la sociedad no tiene educación. Bueno, la verdad que durante el gobierno de Macri o en el gobierno de Milei lo que hace, no hay una lectura desapasionada en los números del presupuesto educativo, ¿no? ¿Qué porcentaje del presupuesto se dedica a educación? Y lo que vas a ver ahí es una caída durante esos gobiernos. La caída, en este caso, en el gobierno de Javier Milei fue abrupta, ¿eh? Se recortó el 50%. Eh, la verdad es que la protesta docente, la protesta educativa fue de la más ruidosa desde que llegó Milei. La verdad que no se le mueve un pelo, no hay ningún tipo de respuesta. Pasan los días, pasan los meses y la situación se torna realmente desesperante, ¿no? El salario cae, no se hizo ninguna obra más desde que llegó Milei, en ninguna escuela, así como están, tienen que aguantarse. Eh, bueno, y eso va creando el caldo de cultivo, bueno, ni hablar las jubilaciones, bueno, no hay ningún tipo de respuesta, ningún tipo de diálogo y no parece que pudiera haberlo, ¿no? Sí, y bueno, en medio de este clima de creciente tensión entre el gobierno y el sector educativo, pues la comunidad docente se ha movilizado con fuerza el día de hoy y ha escalado un nuevo nivel de confrontación marcado por recortes presupuestarios, eliminación de fondos claves y declaraciones oficiales que cuestionan el rol de la educación pública. Los docentes de todo el país se han organizado, han alzado la voz. Vamos a escuchar uno de ellos hablando precisamente de esta jornada. Movilización y paro de CETERA a nivel nacional.
nuestro sindicato SUTEBA se adhiere también a esa jornada, fruto de una enorme bronca que crece por abajo. La semana pasada la Multicolor hizo paro, también en el marco de una jornada nacional de lucha de setera, con una amplia adhesión, porque la bronca crece, los salarios no alcanzan, no se llega a fin de mes, estamos por debajo de la línea de la pobreza y además se profundizan los problemas de infraestructura y de precarización. Plata hay, la plata tiene que ir para salud y educación, no para el Fondo Monetario Internacional. Milei se tiene que ir, tenemos que frenar este ajuste en las calles, un ajuste que tiene de cómplices a todos los gobernadores. Por eso, unamos todas las luchas, unamos nuestras peleas hasta que Milei y todos sus cómplices se vayan. Ahí estaban los docentes hablando precisamente sobre el salario, sin importar la provincia o el gobernador, por debajo de la línea de pobreza. Javier, decían algunos de estos docentes en la manifestación, ¿cómo debe explicarse esta situación en la Argentina? Bueno, vos es que si uno pudiera hacer un análisis sobre los sectores más golpeados, pero los sectores también que más están reclamando, me parece que los docentes están en la primera línea. En realidad la comunidad educativa en general, el paro de hoy fue contundente a lo largo y ancho del país y en todos los niveles, tanto el nivel de los más chicos hasta los universitarios. Hoy no se movió una mosca en ninguna escuela en la Argentina, y eso marca un poco la temperatura de qué está sintiendo en el sector educativo con respecto a este gobierno que solo privilegia que se puedan educar los más ricos, ¿no? Los que tienen dinero. En este caso, el peso del ajuste es en la educación pública. Obviamente los salarios de los docentes privados tampoco, digamos, no está mejor, pero bueno, ahí digamos, las leyes les impide hacer el mismo tipo de paro y de movilización que se hace con el sector público. Pero la verdad es que la bronca es creciente y sobre todo cuando se ve que el gobierno hace todos estos recortes, pero todo el tiempo hace gestos para favorecer a los sectores más pudientes, ¿no? Hace 15 días fue la rebaja de impuestos a los agroexportadores y así todo, ¿no? Digamos, todos los gestos que hace el gobierno de Milei es para favorecer a algún sector que ya fue favorecido por la vida y no los sectores más postergados. Así que es desesperante también para quienes somos docentes ver digamos, la situación de nuestros alumnos y alumnas, ¿no? También, porque bueno, el crecimiento de la pobreza, de la indigencia, etcétera, en la Argentina tan visible, bueno, después se nota, ¿no? Pibes y pibas que llegan sin comer y que llegan a la escuela para poder tener el único alimento del día, bueno, la situación que viven los hogares. Bueno, todo eso se empieza a notar y se nota enseguida en una escuela, ¿no? Y eso es Sí. lo que se está viviendo en la Argentina. Sí, Javier, y explicar un poco cómo el desfinanciamiento a la educación pues está llevando a estas personas a las calles. Hablaba, por ejemplo, algunos de los manifestantes la importancia de nuevamente rescatar algunas conquistas ya anteriormente ganadas. El Fondo Nacional de Incentivo Docente, que era un aporte económico importante. Milei, por supuesto, en su plan económico, pues eligió dar por terminado este FONIT, asegurando que la educación pública había provocado muchísimo daño y lavando el cerebro de la gente. ¿Cómo explicar también cómo se está desfinanciando esto y la postura precisamente del gobierno ante este tipo de políticas? No, porque Milei ya lo dijo que él era un enemigo del Estado y un enemigo del empleado del Estado. Y la verdad es que la mayoría de los docentes y las docentes en la Argentina somos empleados del Estado, ¿no? Y como él dice que nos odia, y dijo que va a ser cruel con nosotros y nosotras. Así que, y lo hace, es cruel y lo que hace es recortar todo tipo de derecho, de conquista que se ha logrado por un montón de años y de luchas, etcétera. Eh, Todo el tiempo, ¿no? La agresión es absoluta, es constante. Es muy curioso, ¿no? Este doble discurso de la derecha, de las derechas en el mundo, que dicen que quieren una sociedad que progrese, educada, etcétera, y lo primero que hacen cuando llegan al gobierno es tocar los fondos de educación digamos, y empeorar las condiciones vivientes, empeorar la posibilidad de capacitación, porque la verdad que necesitamos estar capacitados, necesitamos
y tener los tiempos para ver los trabajos, para estudiarlos, para corregir, para atender a alumnos y alumnas. Bueno, todo eso es lo que se ve afectado cuando hay una política de este tipo, ¿no? Sí. Por último, Javier, preguntarte, porque mientras todo esto sucede, hoy Milei en los Estados Unidos, según la crítica, le trata de entregar la soberanía financiera a Washington con un acuerdo sin control nacional bajo el chantaje de los resultados electorales a favor de la libertad. Avanza, no le ha dado tiempo ni siquiera al presidente de poder, digamos, mirar estas manifestaciones teniendo en cuenta lo que está ocurriendo desde el punto de vista financiero y económico en el país. ¿Tu lectura? La lectura que hago es, me da una profunda vergüenza la humillación a la que nos somete el presidente Milei. Fue prácticamente a arrodillarse frente a Trump. Vos fijate que los anuncios económicos hoy en la Argentina están en boca del presidente Trump y del secretario del Tesoro de Estados Unidos, y no del ministro de Economía de Argentina, ni del presidente de Argentina. Prácticamente no hablaron, solo hablaron ellos. Y encima cuando habla Trump, sabemos cómo habla, extorsiona, amenaza, y bueno, y Trump lo que dijo fue amenazar, dijo, nosotros podemos ayudar, pero siempre y cuando gane Milei, ¿no? Eso nos dijeron, nos dijo el presidente de los Estados Unidos. La verdad que es muy triste lo que está pasando, es muy humillante, la verdad que tantos años, tantas luchas, tantas muertes para lograr la independencia de nuestros países, y estos tipos como Milei lo que hacen es entregarla, ¿no? Lo que hizo es eso, es una... La verdad que hasta te invito a ver las imágenes, ¿no? El gesto de sumisión que hace Milei, agachándose, sonriendo, como nervioso, eh, y, y entregar, ¿no? Porque la verdad es que lo dijo claramente el secretario de Estado Bessel, dijo, nos interesa el litio, la tierra rara, nos interesa la energía argentina y nos interesa que Argentina expulse a China de ese país y las inversiones chinas. La verdad es que esas son decisiones nuestras. Si nosotros queremos conversar con China, con Rusia, con Brasil o con Estados Unidos, es una decisión soberana nuestra, se supone. Bueno, la verdad es que Milei entregó esa potestad a los Estados Unidos, ¿no? Y nos está yendo mal y puede ser. Bueno, y muy pendientes allí también del escenario electoral, como decíamos, que va a repercutir precisamente en lo que Donald Trump más adelante pueda decidir sobre el financiamiento y sobre todo la economía de los argentinos y argentinas. Muchísimas gracias, Javier, por tu tiempo con nosotros. No, por favor, un abrazo a ustedes, gracias. Igualmente para ti un abrazo fuerte, Javier Romero, periodista y docente argentino. A propósito de esta situación, paro nacional docente de 24 horas en la Argentina han salido precisamente contra el ajuste económico de Javier Milei. Vamos a despedir la primera parte del programa recordándole a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales y al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. El Consejo Interuniversitario Nacional en Argentina le exigió al Poder Ejecutivo que promulgue y ejecute la ley de financiamiento que había vetado el presidente Javier Milei, pero que se mantuvo vigente por votación del Congreso, por la insistencia del Congreso. El CNI recordó que la ley fue debatida, aprobada y ratificada en ambas cámaras del Congreso tras el veto presidencial. El organismo recalca que no hay excusas ahora que justifiquen la no ejecución de este proyecto si ya fue aprobado en el Congreso. El comunicado dice que las universidades han privilegiado siempre los canales institucionales y han insistido reiteradamente ante autoridades del país para lograr una solución frente pues, a lo que están viviendo los profesionales de la educación en materia de salarios, en materia, por supuesto, del financiamiento a este importante sector de Argentina. Me acompaña Ernesto Matos, economista y analista internacional, para entender un poco el escenario. Ernesto, muchas gracias por tu tiempo nuevamente. Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, y bueno, parte de este reclamo, porque la devaluación salarial en el sector público, por supuesto, no reconoce
signos políticos, pero sí un agravamiento, ¿no? En el gobierno de Javier Milei. ¿Qué es lo que está pasando y por qué es importante ahora que salga, digamos, en este caso, el sector universitario, el CINE, el Consejo Interuniversitario Nacional, a pedirle a Javier Milei que ya de una vez haga la aprobación y le haga precisamente la promulgación del financiamiento a las universidades? Bueno, sí, el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, es la representación de todos los rectores nacionales de la Argentina y promulgaron este comunicado en función de que se aprobó la ley, se vetó por parte del presidente y el veto tiene que ser por lo menos confirmado por una de las dos cámaras, diputados o senadores. Ambas cámaras lo rechazaron, entonces es automático, por cómo es el procedimiento, automáticamente es ley. Entonces, en lo que está incurriendo el gobierno, y esto es lo preocupante para la región, porque el gobierno mira para afuera y señala a otros países de dictadores, de régimen autoritario, pero el gobierno con esto está incumpliendo una ley del poder legislativo, que está reglamentado, que debe ejecutarse automáticamente la ley. Con lo que está haciendo el gobierno hoy, estaría casi rozando un régimen autoritario, porque los procedimientos como se plantea ante una ley que es vetada, se cumplieron. Entonces, el gobierno hoy está en esa situación, con otros, también con el veto a los discapacitados y todo lo demás, que fue rechazado de nuevo por el Congreso. Justamente el gobierno sigue incumpliendo. No es solamente la ley de universidad, que es una de las que justamente estamos hablando, una de las importantes, pero también discapacidad en salud. Y esta forma de proceder del gobierno está rozando casi una dictadura. Sí, recordamos que desde abril del presente año se ha advertido sobre las precariedades salariales de los docentes universitarios que han exigido a las autoridades un plan de recompensación. Vamos a ver datos. Las autoridades de las universidades en Argentina han expuesto que la inflación ha acentuado la devaluación salarial, comparando que el 80% del incremento recibido desde noviembre de 2023 a marzo de 2025, pues subraya una diferencia sustancial que acentúa la precaria situación salarial de trabajadores de la educación superior, que en su amplia mayoría perciben hoy un salario por debajo de la línea de la pobreza. Ernesto, algo que decían precisamente también los educadores que salen hoy a un paro nacional para ir en contra de este ajuste de Javier Milei, se han nucleado. ¿Cómo estás viendo también la posición de todo el gremio docente, tanto universitario como de de todos los niveles de la educación en ese país? Sí, pasa que desde 2015 en adelante, con el gobierno de Macri, se perdió 10 puntos en lo que es el salario público. Durante el gobierno de Alberto, 2020-2023, se empató, se habrá ganado un punto, pero se venía arrastrando estos 10 puntos de la pérdida del poder adquisitivo durante el gobierno de Macri, y Milei arranca con una evaluación del 120%. En agosto de 2023, cuando estaba el gobierno de Alberto, se hace una evaluación del 20%. No hay que olvidar en esto que igual esto es parte del plan del FMI. Por eso decimos post-2015. Cuando Macri trae el FMI, el plan económico es claro. Es intervenir la Argentina, ajustar su presupuesto, parar la obra pública, despedir gente, achicar el Estado y principalmente, como todos sabemos, el FMI es el representante de las empresas tanto norteamericanas como europeas, digamos, en líneas generales, y podríamos decir también de otras potencias, porque en común tienen beneficiarse con que acá no se desarrolle ciencia y tecnología como se desarrolla en nuestro sistema universitario, que muchas veces necesita el financiamiento del Estado, como en cualquier otro país del mundo, que requiere el financiamiento del Estado para el desarrollo de su ciencia, tecnología, en función de sus necesidades productivas. Entonces, acá el FMI, el plan que está aplicando y que presionó en el gobierno anterior, es justamente cómo achica los salarios. Cuando Milei devalúa el 120%,
La inflación en Argentina llegó al 300% en abril de 2024. Las paritarias, ninguna paritaria llegó a ese nivel, menos la paritaria docente. Entonces venimos arrastrando un salario que yo diría que es más que el 50%, y que justamente se conjuga con esta situación en la cual te ajustan el servicio de gas. Acá, por ejemplo, internet sale más o menos, estaríamos hablando, unos $50 por mes. Internet para una casa, en una familia. Si vos te pones a pensar en el gas, que tenemos vaca muerta, algunas tarifas son de 100.000 pesos, podríamos decir casi $70. O sea, $120 se te van en dos servicios. Y no te estoy sumando ni agua, ni electricidad, ni te estoy sumando celular, porque solamente te hice referencia a internet y gas, que acá el invierno obviamente se padece mucho, entonces por eso tuvimos la cantidad de muertos, más de 70 personas murieron. Esto parece que pasa por alto, pero en la Argentina murieron de frío teniendo vaca muerta 70, más de 70 personas. Entonces, este plan del FMI está funcionando en los términos de interés de las principales potencias: despoblar la Argentina, dejarla sin educación y venderle todos los productos que no va a desarrollar. Que eso es justamente la discusión que están teniendo China y Estados Unidos. Sí. Situación que también está arrastrando Javier Milei hacia Washington el día de hoy. Quería terminar con esto y tu opinión, Ernesto, porque el arco opositor del gobierno argentino ha criticado duramente la reunión que mantuvo Javier Milei con Donald Trump en Estados Unidos. Califican de extorsión lo que ha ocurrido sobre este salvataje económico que también está directamente vinculado con las próximas elecciones. Tu apreciación sobre lo que ha sucedido el día de hoy con Javier Milei en Washington. Bueno, es una realidad que hoy Argentina está alineado a Estados Unidos y va a cumplir los intereses que pida la Casa Blanca. El presidente creo que lo dejó muy claro en una entrevista. Argentina hoy es aliado porque Trump quiere recuperar América Latina. Y esto es el claro enfrentamiento entre las potencias norteamericanas y China y Rusia, pero más que nada con China, digamos, ¿no? Porque hoy también se conocieron los distintos costos que aumentaron para la estación en los puertos, digamos, ¿no? El parar en los puertos va a ser más caro para los buques chinos y norteamericanos. Ambos se tiraron con esa munición. Entonces, la Argentina está en una situación en la cual también depende del swap chino. Entonces la pregunta acá es, no queremos ser el patio trasero de Estados Unidos, pero tampoco queremos ser el jardín de China. Y acá está la gran disyuntiva para esta elección que viene. Pero está claro que el gobierno que está sosteniendo Donald Trump en la Argentina, que es el de Milei, es el justamente que viene a hacer el trabajo sucio, no solamente para Donald Trump, sino también para toda la región. Por eso avanza tanto en Venezuela como, digamos, acá en Argentina. El alineamiento que está teniendo Milei justamente es funcionar a estos intereses, como en su momento fue Macri cuando reconoció a Guaidó. Mm. Temas de soberanía, por supuesto, y temas económicos al margen de lo que ha ocurrido el día de hoy con una protesta de la docencia en Argentina y que demuestra una vez más que todavía la lucha sigue en este país en torno al desfinanciamiento, en torno al ajuste de Javier Milei sobre estos sectores. Te quiero agradecer, Ernesto, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. No, no hay por qué. Un saludo a todos. Igualmente, un abrazo para ti, Ernesto Mazos, economista, analista internacional desde Argentina. Y antes de terminar, revisamos rápidamente los resultados de la encuesta sobre lo que ha sucedido con los sindicatos docentes que han realizado un paro nacional de 24 horas en Argentina. ¿Cuál es el mayor reclamo, decíamos, de esta huelga contra Javier Milei? Bueno, 76% de los usuarios hasta ahora nos comentan precarización salarial y la falta de diálogo. Se han cerrado las puertas del diálogo entre estos sectores con Javier Milei precisamente por la negativa de este gobierno, por el ajuste que está realizando a los sectores más vulnerables, por decirlo de alguna manera, y que hay, por supuesto, un tema sensible
desde el desfinanciamiento, desde la lucha por los derechos laborales, las pensiones y por supuesto el llamado a las paritarias. Muy atentos a ese escenario todos ustedes, muchísimas gracias por mantenerse con nosotros y poder a través de su opinión participar de esta encuesta. Les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y en Telegram el servicio de Telesur las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.